¿Qué pasaría si te dijera que toneladas de tierra fueron extraídas del Golfo de México en operaciones silenciosas de las que casi nadie habla? ¿Por qué se removió tanta arena y roca? ¿Y por qué los documentos que explican estos movimientos parecen enterrados en la oscuridad? Lo que hoy te voy a contar no es solo una historia olvidada, es una advertencia, un misterio, una verdad escondida que puede cambiar la forma en que miras a tu propio país. Desde proyectos oficiales hasta hipótesis que rozan lo imposible. Vamos a entrar en un terreno donde lo que parece ordinario termina siendo extraordinario. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no es algo que verás en las noticias. Todo comienza en una época en la que México buscaba consolidarse como una potencia en el manejo de sus recursos naturales. Entre los años 70 y 80, mientras el mundo giraba la mirada hacia el petróleo del Golfo, en silencio se llevaban a cabo operaciones gigantescas de extracción de tierra y sedimentos submarinos. Los registros son vagos, incompletos y muchas veces contradictorios, pero todos coinciden en algo. La magnitud de lo que se movió era desproporcionada. No se trataba de un simple dragado para limpiar canales de navegación, no eran obras rutinarias de mantenimiento. Eran proyectos que involucraban barcos especializados, maquinaria colosal y cientos de hombres trabajando día y noche en operaciones de las que casi nadie habló abiertamente. El misterio comienza cuando intentamos responder la pregunta más simple: ¿para qué? Porque cuando miras las cifras, te das cuenta de que se removieron millones de toneladas de tierra, arena y rocas. No cientos, no miles, millones. Y si uno hace cálculos básicos, pronto descubre que con semejante cantidad de material podría haberse levantado una ciudad completa en tierra firme. Entonces, ¿qué hacían con esa tierra? ¿La usaban para obras que no aparecen en los archivos? ¿La trasladaban en secreto a otro lugar? Aquí está el primer vacío que nadie sabe llenar. Lo inquietante es que algunos ingenieros de la época han declarado años después que ni siquiera ellos entendían la escala de lo que se les pedía. Tenían instrucciones precisas de excavar, cargar y transportar, pero nunca recibieron explicaciones claras. El hermetismo era tal que muchas veces ni los capitanes de los barcos sabían cuál era el destino final de los cargamentos. Y cuando alguien preguntaba demasiado, las órdenes eran simples: no cuestiones, solo haz tu trabajo. Esa frase se repite en distintos testimonios, como si fuera un eco impuesto desde arriba. Aquí se abre el primer loop de misterio. ¿Quién daba las órdenes y qué buscaban en realidad? No podemos pasar por alto algo aún más intrigante. En los mapas marítimos de la época, hay zonas del Golfo que aparecen señaladas como áreas restringidas, justo en los mismos sitios donde se llevaron a cabo las extracciones. Zonas a las que no podían entrar pescadores, ni científicos, ni investigadores civiles, solo barcos con permisos especiales, muchos de ellos vinculados al gobierno y a la industria energética. ¿Por qué tanto secretismo en torno a una actividad que, supuestamente, solo consistía en mover tierra? Aquí surge una duda que seguramente tú también tienes. ¿Y si la tierra era solo una excusa? ¿Y si lo que realmente buscaban estaba enterrado bajo ella? Imagina por un momento que debajo de esas capas de sedimento se escondía algo más: restos arqueológicos, formaciones extrañas o incluso depósitos minerales que no debían ser descubiertos por todos. Si ese fuera el caso, tendría sentido mover toneladas de material sin dejar rastro, borrando la evidencia antes de que alguien la encontrara. Y es aquí donde quiero detenerme y hacerte una pregunta directa. ¿Crees que todo esto fue simplemente una obra de infraestructura mal documentada? ¿O piensas que detrás había un secreto que nunca quisieron contarnos? Déjalo en los comentarios con la palabra misterio. Así sabré que llegaste hasta aquí y que tú también estás dispuesto a cuestionar la versión oficial. Cuando uno revisa los documentos que sí están disponibles, lo primero que aparece es una explicación aparentemente sencilla. Todo formaba parte de proyectos de desarrollo industrial. Se hablaba de ampliación de puertos, construcción de canales de navegación, preparación de bases para oleoductos y cimentación de plataformas petroleras. Sobre el papel, todo parecía encajar. México, en pleno auge del petróleo, necesitaba infraestructuras colosales para extraer y transportar el crudo. Y según los informes, las dragas trabajaban para ese propósito. Pero basta con mirar un poco más de cerca para que el rompecabezas empiece a desarmarse. La cantidad de material extraído superaba por mucho lo que era necesario para esas obras. Ingenieros navales, incluso décadas después, han señalado que las cifras no cuadran, que se movió muchísimo más de lo que cualquier proyecto requería. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿dónde está la diferencia? ¿Qué pasó con todo ese exceso de tierra? Lo más inquietante es que, a pesar de que la explicación oficial siempre fue infraestructura petrolera, muchos de los que estuvieron en el terreno cuentan una versión diferente
diferente. Según ellos, había órdenes que no tenían lógica técnica. Por ejemplo, en ciertas zonas les pedían excavar mucho más profundo de lo que se necesitaba para un canal, o mover sedimentos de áreas que, en teoría, no tenían relevancia para la navegación ni para las plataformas. ¿Por qué gastar recursos en algo que no aportaba nada al proyecto? La única respuesta posible es que la infraestructura era solo la cara visible, el pretexto para una operación con un fin oculto. Más aún, hubo reportes de dragados en áreas alejadas de los puertos y plataformas, lugares que no guardaban relación directa con el petróleo. ¿Por qué extraer tierra ahí? La explicación oficial no habla de esos sitios, y sin embargo, los registros de embarcaciones y el testimonio de pescadores locales confirman que las dragas estuvieron allí. Esto es clave, porque nos dice que lo que movían no era únicamente por necesidad de obras, sino por otro interés que no se ha revelado. Y aquí surge un nuevo loop de curiosidad. Si la tierra no era para infraestructura, entonces, ¿qué había bajo esas aguas que necesitaba ser removido a toda costa? También debemos considerar otro detalle inquietante: las cifras del presupuesto. Se destinaron sumas enormes a estos proyectos, pero nunca se explicó en qué se gastaba cada peso. Algunos economistas de la época han afirmado que es imposible justificar tanto dinero solo en dragados y transporte de material. Hay un vacío, una sombra en las cuentas que encaja perfectamente con la idea de que el dinero estaba financiando algo más. Y cuando hay cifras infladas y explicaciones incompletas, lo más común es que se esté ocultando una verdad que no debe salir a la luz. Quiero preguntarte directamente a ti que estás viendo este video: ¿crees en la versión oficial en que todo fue infraestructura petrolera y nada más? ¿O piensas que esta fue la tapadera perfecta para esconder un descubrimiento? Déjalo en los comentarios con la palabra secreto, si piensas que detrás de las obras se escondía algo mucho más grande que simples dragados. Si hay algo que levanta más sospechas que la magnitud de la tierra extraída, es el destino desconocido de ese material, porque en toda obra de dragado siempre hay un registro claro de dónde se deposita lo removido. Algunos se usan para rellenos, otros para reforzar playas, otros más para cimentar obras en tierra firme. Pero en este caso, los archivos oficiales parecen esquivar esa pregunta. ¿Dónde quedaron las toneladas de arena y roca que fueron arrancadas del fondo del Golfo de México? La primera versión señala que fueron trasladadas a depósitos en tierra firme, pero nunca se especifica con detalle qué depósitos ni qué se hizo después con ellos. Es como si la tierra hubiera desaparecido. Lo inquietante es que varios pescadores de la zona recuerdan haber visto buques cargueros enormes llenándose de material y luego zarpar hacia mar abierto sin rumbo conocido. No iban hacia la costa, iban hacia adentro del océano. Y ahí comienza lo extraño. ¿Por qué transportar toneladas de tierra mar adentro? ¿Qué se hace con semejante carga lejos de tierra firme? Hay quienes aseguran que esa tierra se usó en proyectos experimentales de creación de islas artificiales, algo que hoy nos suena normal al ver lo que Dubái hizo en el siglo XXI. Pero lo sorprendente es que México pudo haber intentado algo similar décadas antes, en secreto, sin que el mundo lo supiera. ¿Fue un ensayo militar? ¿Un proyecto de expansión territorial que nunca se concretó? ¿O quizás era algo más simple pero mucho más oscuro? La tierra era solo la fachada para ocultar que entre ella se estaban sacando cosas que no debían ver la luz del día. Fragmentos arqueológicos, minerales raros, restos de estructuras que jamás podrían explicarse dentro de la historia oficial. Piensa en esto: si alguien encontrara en esa tierra pruebas de una civilización perdida, el relato de la humanidad se pondría en jaque. Lo más misterioso es que algunos trabajadores hablaron de camiones que llegaban de madrugada a descargar material en zonas cercanas a instalaciones militares. No había acceso para civiles, no había registros públicos, y al poco tiempo esas áreas quedaban selladas. ¿Era realmente tierra común? ¿O se trataba de algo mucho más valioso que estaba siendo resguardado bajo llave? Aquí es donde nace otra pregunta inquietante. Si todo era tan inocente, ¿por qué el destino final se convirtió en un secreto? Imagina que tú mismo tuvieras la tarea de seguir la pista de esa tierra hoy. No habría registros claros, no habría documentos confiables, solo rumores y testimonios de quienes estuvieron allí. Eso es lo que hace más fuerte este misterio. La tierra parece haber sido tragada por un agujero negro administrativo. Lo que sí sabemos es que nunca regresó a la superficie en forma de obras visibles. No hay muros, no hay represas, no hay rellenos suficientes que justifiquen millones de toneladas. Y esa ausencia nos obliga a pensar que tal vez el objetivo no era construir, sino esconder. Aquí quiero invitarte a participar directamente. ¿Qué crees que pasó con todo ese material? ¿Fue llevado a construir algo secreto? ¿Fue tirado en alta mar? ¿O se usó para encubrir un descubrimiento arqueológico que no convenía mostrar? Escribe en los comentarios la palabra oculto si piensas que el destino de la Tierra sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de México.
Una de las hipótesis más intrigantes alrededor de estas operaciones apunta a que no se trataba únicamente de remover tierra para obras de infraestructura, sino de acceder a algo oculto bajo el Golfo de México. Geólogos independientes han señalado que esa zona guarda formaciones geológicas muy antiguas, capas de roca y sedimento que podrían ocultar restos de épocas que preceden a la historia registrada. Según algunos informes, en medio de la tierra removida aparecieron fragmentos de piedra con cortes rectos, como si hubieran sido trabajados por manos humanas. ¿Qué hacía ese material en el fondo del mar? Si fuera cierto, estaríamos hablando de un hallazgo que pondría en duda todo lo que conocemos sobre los primeros asentamientos humanos en América. Algunos investigadores han comparado este caso con otros lugares en el mundo donde supuestas obras de dragado terminaron revelando estructuras imposibles, como muros, escaleras o bloques gigantes que parecían pertenecer a ciudades sumergidas. ¿Podría ser que en el Golfo de México se haya encontrado algo semejante? El silencio oficial alimenta aún más las sospechas, porque mientras se hablaba de un simple movimiento de tierra, los rumores sobre hallazgos arqueológicos se multiplicaban en las comunidades cercanas. ¿Por qué ocultar algo así? Tal vez porque un descubrimiento de esa magnitud cambiaría para siempre la historia oficial y pondría en entredicho a instituciones académicas, políticas y religiosas. Pero lo más inquietante es que algunos geólogos señalan que, además de posibles restos humanos o culturales, la zona podría contener minerales raros y formaciones únicas que hoy serían vitales para la tecnología moderna. Litio, tierras raras, fósiles petrificados que revelarían eventos catastróficos. Y aquí aparece un loop de misterio aún más perturbador. ¿Acaso la extracción masiva de tierra fue en realidad un intento por recuperar estos recursos antes de que otros países supieran de su existencia? Imagina lo que significaría que México hubiera encontrado un recurso energético estratégico en el fondo del Golfo y que, en lugar de hacerlo público, lo guardara bajo total secreto. Algunos pescadores que estuvieron cerca aseguran haber visto barcos extraños, no solo dragas, sino naves con equipos científicos que parecían más interesados en lo que salía del fondo que en lo que se hacía en la superficie. Incluso cuentan que a veces se recogían bloques completos de material que eran custodiados por militares. ¿Qué podía ser tan importante para necesitar resguardo armado? Si hablamos de simples rocas o arena, no habría razón para tanto hermetismo. Entonces, ¿qué estaban protegiendo? Déjame preguntarte algo a ti. Si un día saliera la noticia de que bajo el Golfo de México se encontraron ruinas de una civilización perdida o depósitos de minerales que podrían cambiar el equilibrio tecnológico del planeta, ¿creerías en esa versión o pensarías que es otra estrategia para ocultar algo más profundo? Déjalo en los comentarios con la palabra historia si piensas que el Golfo guarda mucho más de lo que nos han contado. Entre todas las teorías que nacen alrededor de la extracción de toneladas de tierra del Golfo de México, una de las más impactantes es la que conecta estos hechos con la idea de una Atlántida perdida. No hablamos de fantasía, hablamos de crónicas antiguas, mapas olvidados y leyendas transmitidas por culturas originarias que ya hablaban de tierras tragadas por el mar mucho antes de que existiera la historia oficial escrita. En documentos coloniales se menciona que los pueblos huastecos y mayas relataban historias de ciudades que quedaron bajo las aguas tras un gran cataclismo. Y lo más sorprendente es que esas narraciones coinciden con zonas específicas del Golfo, donde décadas después se realizaron las misteriosas extracciones de tierra. Algunos investigadores independientes han señalado que los barcos de dragado no solo removían arena, sino que en ocasiones sacaban fragmentos enormes de piedra tallada, bloques que parecían no pertenecer a formaciones naturales, sino a construcciones antiguas. Testigos locales afirmaron haber visto figuras geométricas imposibles de confundir con simples rocas marinas. Sin embargo, esos restos jamás llegaron a museos, ni fueron reportados oficialmente. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se destruyeron? ¿Se guardaron en instalaciones secretas o fueron enviados fuera del país? Aquí aparece un nuevo loop de misterio. ¿Y si México descubrió pruebas de una civilización avanzada y decidió callar para evitar un terremoto cultural e histórico? Imagina por un momento lo que significaría. Si bajo el Golfo de México existe evidencia de una ciudad perdida, eso no solo cambiaría la historia de nuestro país, sino la del mundo entero. La narrativa de que América fue poblada tardíamente se desplomaría. Las cronologías tendrían que reescribirse y la idea de que existió una civilización tan avanzada como para construir estructuras monumentales quedaría confirmada. El problema es que eso pondría en jaque a potencias académicas, religiosas y políticas que han sostenido durante siglos otra versión. Y cuando algo amenaza con derribar columnas enteras de poder, lo más fácil es enterrarlo en silencio. No podemos olvidar que otros lugares del mundo han tenido historias similares. Japón con Yonaguni, Cuba con sus misteriosas formaciones submarinas, y por supuesto, el mito eterno de la Atlántida en el Atlántico. Entonces, ¿por qué no podría existir una Atlántida mexicana oculta bajo el Golfo?
Algunos mapas antiguos muestran islas que hoy ya no existen, tierras que desaparecieron misteriosamente bajo las olas. Los cronistas españoles incluso recogieron relatos indígenas de tierras sumergidas que se conectaban con mitos de destrucción divina. Todo encaja demasiado bien como para pensar que es casualidad. Aquí es donde quiero involucrarte a ti directamente. ¿Crees que lo que México encontró fue simplemente arena y roca? ¿O piensas que esas dragas sacaron a la luz vestigios de una civilización que nunca quisieron que conociéramos? Si crees que detrás de todo está la sombra de una Atlántida mexicana, escribe en los comentarios la palabra Atlántida. Será nuestra clave para saber quién está dispuesto a cuestionar lo que nos contaron en la escuela. El Golfo de México no solo es un territorio cargado de misterios arqueológicos y leyendas de civilizaciones sumergidas, también es una de las zonas energéticas más ricas del planeta. Bajo sus aguas se encuentran enormes reservas de petróleo, gas natural y minerales estratégicos que han despertado la codicia de empresas, gobiernos y potencias extranjeras durante décadas. Oficialmente, gran parte de la tierra extraída se justificaba como parte de la preparación para plataformas petroleras, oleoductos y refinerías. Pero aquí surge el detalle inquietante. ¿Por qué se movió tanta más tierra de la necesaria? ¿Qué había bajo esas capas de sedimento que hacía falta remover a toda costa? Algunos expertos creen que la operación no solo tenía fines energéticos, sino que era una misión encubierta para acceder a depósitos minerales extremadamente valiosos, tierras raras, litio, fósiles petrificados con componentes poco comunes, incluso materiales radiactivos, recursos que en los años 70 no tenían la misma importancia que hoy, pero que las grandes potencias ya sabían que serían cruciales para la tecnología del futuro. Podría ser que México, consciente o no, encontró en el Golfo un tesoro energético que decidió guardar en secreto. Lo más perturbador es que varios testigos han relatado que, entre la tierra extraída, había fragmentos de color metálico que no parecían simples minerales. Algunos de ellos fueron trasladados en contenedores custodiados por personal armado, mientras que otros desaparecieron sin dejar rastro. Si todo era simple arena, ¿por qué tanto nivel de seguridad? Aquí aparece un nuevo loop de misterio. ¿Y si la verdadera riqueza del Golfo no era solo el petróleo, sino algo mucho más raro y codiciado que todavía no conocemos? Además, hay que recordar que durante esa época, México estaba bajo fuerte presión internacional por la administración de sus recursos energéticos. La posibilidad de que el país tuviera acceso a materiales únicos habría representado un cambio en el equilibrio económico global. Y cuando el equilibrio está en juego, el silencio es la mejor herramienta. Tal vez por eso nunca se reveló públicamente qué se encontró. Tal vez lo que se sacó de esas aguas terminó escondido en laboratorios, vendido a potencias extranjeras o simplemente ocultado para no alterar el orden mundial. Y aquí te hago una pregunta directa a ti. Si tuvieras que elegir entre dos versiones, ¿qué preferirías creer? ¿Que todo fue un proyecto petrolero más? ¿O que en realidad México encontró un recurso estratégico tan poderoso que decidió ocultarlo para protegerlo o venderlo en secreto? Déjame tu opinión en los comentarios con la palabra energía, si piensas que el verdadero misterio está ligado a los recursos ocultos del Golfo. Uno de los aspectos más inquietantes de todo este enigma es lo que sucede cuando alguien intenta investigar a fondo en archivos oficiales. Te encuentras con un patrón repetido: expedientes incompletos, informes tachados, bibliotecas que tenían documentos técnicos que hoy simplemente ya no existen. Y lo más extraño es que esto ocurre precisamente en los años en que se llevaron a cabo los dragados masivos en el Golfo de México. Es como si alguien hubiera decidido arrancar de raíz las pruebas de lo que realmente ocurrió. Algunos periodistas que en su momento intentaron obtener información declararon que se toparon con muros de silencio. Instituciones que antes compartían estudios oceanográficos de pronto clasificaron sus datos como material restringido. Mapas que mostraban detalles de las zonas de dragado desaparecieron de catálogos públicos, y las universidades que tenían copias de esos mismos archivos aseguran hoy que nunca los tuvieron. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Lo más perturbador es que incluso en archivos militares hay huecos imposibles de justificar. Expedientes enteros que deberían mostrar las rutas de embarcaciones, las toneladas exactas extraídas y los destinos de esos cargamentos, pero que aparecen en blanco o con páginas faltantes. Algunos investigadores afirman que lograron ver registros donde se mencionaban movimientos de tierra en zonas alejadas de plataformas, pero cuando volvieron semanas después, esos documentos ya no estaban disponibles. ¿Por qué desaparecer datos que, en teoría, solo hablaban de simples obras civiles? La respuesta más lógica es también la más inquietante, porque no eran simples obras civiles. Esto nos lleva a una reflexión inevitable. Cuando la información oficial se borra, lo que queda es la sospecha. Y a veces,
veces, la ausencia de datos es más reveladora que cualquier cifra. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar algo que supuestamente no tenía nada de especial? La única explicación es que lo que se removió del Golfo de México no era solo tierra, era evidencia de algo que no debía salir a la luz. Y aquí aparece un loop de misterio que quiero dejar abierto. Si alguien con tanto poder se tomó la molestia de borrar la historia, ¿qué tan grande debe ser la verdad que nos están ocultando? Quiero preguntarte algo directamente a ti. ¿Crees que la falta de documentos es simplemente negligencia administrativa? ¿O piensas que se trata de una operación calculada para enterrar una verdad incómoda? Si opinas que hubo una mano invisible borrando la evidencia, escribe en los comentarios la palabra borrado. Así sabré que estás siguiendo el hilo de este misterio y que tú también desconfías de las versiones oficiales. Si los documentos oficiales parecen haberse borrado, lo que no se puede eliminar tan fácilmente son los testimonios de quienes estuvieron allí. Pescadores, marinos mercantes e incluso algunos trabajadores de las dragas han relatado historias que resultan imposibles de ignorar. Ellos hablan de noches enteras en las que el mar se iluminaba con reflectores enormes, donde barcos militares rodeaban las zonas de extracción y nadie podía acercarse. Los pescadores que intentaban navegar por esas aguas eran interceptados y obligados a retirarse bajo amenazas. ¿Por qué tanto despliegue militar para una simple obra civil? Eso ya nos da la primera señal de que lo que ocurría en esas aguas no era algo común. Pero hay más. Varios marinos aseguraron haber visto cómo, en medio de la tierra extraída, aparecían fragmentos de piedra tallada con formas geométricas. Algunos recuerdan bloques con líneas rectas y otros, piezas que parecían tener símbolos grabados, aunque nunca se les permitió inspeccionarlas. Testigos narran que esos hallazgos eran separados inmediatamente y custodiados, mientras que el resto del material se cargaba en barcos distintos, como si existiera un protocolo secreto para manejar lo que no podía llegar a manos de cualquiera. Imagina estar en medio del mar y ver salir de las profundidades algo que parece tallado por el hombre, pero que oficialmente no debía existir. Esa imagen se queda grabada de por vida. Incluso circulan relatos aún más inquietantes: luces extrañas bajo el agua, movimientos en las profundidades que no parecían generados por las dragas. Algunos pescadores afirmaban haber visto destellos como si hubiera algo brillando desde abajo, algo que no correspondía a maquinaria conocida. Y aunque estos testimonios fueron ridiculizados en su momento, hoy cobran relevancia al sumarse a la enorme lista de inconsistencias. Si la operación era tan simple, ¿por qué tantos testigos coinciden en describir escenas tan fuera de lo normal? Y hay un detalle clave: la presencia del ejército. No hablamos de unos cuantos marinos vigilando, hablamos de convoyes completos, soldados armados patrullando, helicópteros sobrevolando, zonas restringidas por semanas enteras. ¿Desde cuándo se necesita un despliegue militar de esa magnitud para mover tierra? La única conclusión posible es que lo que estaban sacando del Golfo tenía un valor incalculable, tal vez histórico, tal vez energético, o quizás algo que ni siquiera podemos imaginar. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. Si tú hubieras estado allí, viendo con tus propios ojos cómo se extraían piedras talladas y cómo los militares se apresuraban a llevárselas, ¿habrías guardado silencio o habrías contado la verdad aunque tu vida corriera peligro? Déjalo en los comentarios con la palabra testigo, si piensas que la verdad de estas personas es más confiable que cualquier explicación oficial. En muchas culturas originarias de México existe una constante: relatos que hablan de lugares prohibidos, de tierras y aguas que no debían tocarse porque en ellas habitaban fuerzas ocultas. Los huastecos, por ejemplo, tenían tradiciones orales que describían zonas del mar como moradas de los dioses, sitios donde un desequilibrio podía traer destrucción. Y entre los mayas también existen relatos de ciudades hundidas castigadas por su soberbia, como advertencias de lo que ocurre cuando la humanidad desafía lo sagrado. Lo sorprendente es que varios de esos relatos señalan directamente áreas que hoy corresponden al Golfo de México, el mismo lugar donde décadas después se llevaron a cabo los dragados masivos. ¿Fue una coincidencia que las extracciones se hicieran justo en zonas envueltas en leyendas de aguas prohibidas? Algunos ancianos de comunidades costeras todavía recuerdan lo que escuchaban de sus abuelos, que bajo esas aguas dormía algo que no debía ser despertado. Hablaban de guardianes invisibles, de un sello natural puesto por los dioses para mantener bajo control fuerzas que podrían destruir al hombre. Esas historias, que en su momento fueron consideradas simples supersticiones, hoy cobran un sentido inquietante cuando recordamos que el ejército custodiaba celosamente las operaciones de dragado. ¿Y si no era solo una cuestión de seguridad industrial? ¿Y si ellos también sabían que estaban desafiando una advertencia ancestral? No podemos olvidar que en muchas culturas antiguas el mar no era visto como un lugar neutro, sino como un espacio de transición entre lo humano y lo divino. Romper ese equilibrio, remover lo que estaba sellado bajo las aguas, era considerado un sacrilegio. Y aquí es donde aparece
abrirse un nuevo loop de misterio. ¿Y si las toneladas de tierra removidas no eran simples sedimentos, sino la capa que mantenía cerrado un secreto que jamás debió salir a la luz? Imagina por un momento que lo que se extrajo fue en realidad un muro natural que protegía algo. Ruinas enterradas, reliquias sagradas o incluso fenómenos geológicos que podrían desatar catástrofes. Algunos investigadores han llegado a sugerir que las consecuencias de estas operaciones podrían sentirse en fenómenos posteriores, hundimientos costeros, cambios en corrientes marinas, alteraciones en ecosistemas, como si la tierra extraída hubiera desequilibrado una balanza natural. Y aunque no se puede probar de manera directa, las coincidencias hacen que muchos se pregunten si las advertencias de los antiguos no eran más sabias de lo que pensamos. Quiero dejarte una pregunta directa. ¿Crees que estas profecías y advertencias eran solo supersticiones? ¿O piensas que los pueblos originarios sabían algo real sobre los secretos del Golfo? Déjame tu opinión en los comentarios con la palabra profecía, si piensas que México ignoró advertencias que podrían costarnos muy caro. Después de recorrer testimonios, teorías geológicas, explicaciones oficiales incompletas y advertencias ancestrales, llegamos al punto más inquietante. La verdad de lo que ocurrió en el Golfo de México sigue oculta. Décadas han pasado desde aquellas extracciones masivas y, sin embargo, no existe una sola versión clara que explique por qué se removieron millones de toneladas de tierra. La narrativa del petróleo y la infraestructura se derrumba al revisar las cifras. Los testimonios de testigos apuntan a hallazgos incómodos que jamás fueron reportados. Los documentos oficiales han sido borrados o restringidos, y las leyendas antiguas parecen encajar demasiado bien con lo que se vivió en esas aguas. Todo esto nos lleva a una sola conclusión. Lo que ocurrió allí fue un secreto cuidadosamente guardado. Pero aquí viene lo más perturbador. Si alguien se tomó la molestia de borrar archivos, de custodiar con militares cada movimiento y de silenciar a testigos, entonces lo que se encontró no fue algo insignificante. Debió ser algo tan grande que sacudiría la historia de México y del mundo entero. Tal vez ruinas de una civilización olvidada, tal vez un recurso energético tan poderoso que aún hoy sigue siendo estratégico, o tal vez algo más, algo que escapa a la explicación humana. Sea cual sea la verdad, hay una certeza, no quieren que la sepamos. Y aquí quiero dejarte la última pregunta de este viaje. Si mañana saliera a la luz que bajo el Golfo de México se encontró una ciudad perdida, un tesoro energético o una evidencia que contradice la historia oficial, ¿qué sentirías? ¿Orgullo por la grandeza oculta de México o miedo por lo que se ha estado escondiendo durante tanto tiempo? Piensa en eso y déjame tu respuesta en los comentarios con la palabra verdad. Esa será nuestra clave para seguir exigiendo que lo que está oculto salga a la luz. Este misterio no es solo del pasado, es del presente, porque mientras no sepamos qué se escondió bajo el Golfo, todos seguimos siendo parte de una verdad escondida que, tarde o temprano, saldrá a flote. Lo que acabamos de explorar no es un simple relato de dragados y tierra extraída, es la sombra de una verdad que permanece escondida bajo las aguas del Golfo de México. Hemos hablado de documentos borrados, de testigos silenciados, de profecías olvidadas y de materiales que desaparecieron sin explicación. Todo apunta a que lo que ocurrió allí no fue una obra de ingeniería común, sino un episodio cuidadosamente ocultado en la historia. Y aunque las versiones oficiales intenten convencernos de lo contrario, las preguntas siguen abiertas. ¿Qué fue lo que realmente se extrajo? ¿Qué encontraron en las profundidades? ¿Y por qué tanto silencio? Aquí en Lo Nunca Contado sabemos que el misterio no termina, que la verdad siempre deja huellas aunque intenten borrarlas, y esas huellas, poco a poco, nos conducen hacia algo más grande. Lo importante es que tú y yo no dejemos de cuestionar, porque mientras más preguntas hagamos, más cerca estaremos de desenterrar lo que se nos oculta. Si este viaje te dejó pensando, si sientes que la versión oficial no basta, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video para que más personas descubran lo que nadie se atreve a contar. Déjame en los comentarios la palabra misterio, si quieres que sigamos destapando secretos como este. Y no olvides darle like para que esta verdad escondida llegue más lejos. Y recuerda, este fue solo un capítulo de un rompecabezas enorme. En el próximo video de Lo Nunca Contado te revelaré otro secreto que podría cambiar la forma en que ves la historia. No te lo pierdas, porque lo que viene puede ser aún más perturbador de lo que acabamos de descubrir.